La paz del Señor, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida entonces a una clase más de nuestro curso medio teológico de la Escuela de Tespe, curso medio en teología, y vamos hoy a estar estudiando más una epístola paulina, la cual hemos venido analizando, estudiando durante esta materia. Ya estamos en epístola número 1. Y hoy lo vamos a hacer, con el libro a los Gálatas, ¿ya? Esta carta maravillosa, del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Bien, estamos en la página número 26 entonces para iniciar así nuestro estudio del libro de Gálatas. Autenticidad de esta carta. Al no existir, dice hoy en día, duda respecto a la paternidad paulina de esta obra, esa es la posición que tomamos. Marción colocó a Gálatas a la cabeza de su lista de las cartas paulinas, ¿ya? Bien, o sea, no existe, duda de que fue el apóstol Pablo, entonces, de quien escribió, esta carta a los Gálatas, ¿ya? Los teólogos se han colocado de acuerdo en reconocer que esta carta, viene de la propia mano del apóstol Pablo. Incluso, Marción, ya que fue un teólogo del segundo siglo, ya que vivió en el segundo siglo, pero que más tarde fue condenado por hereje, reconoce, a la epístola de los Gálatas dentro de los libros, que él reconocía como libros inspirados por Dios, ya. Estamos hablando de que Marción vivió en el año 160 después de Cristo, Marción, siendo hereje, tiene un papel especial en la formación del canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué tiene, un papel especial Marción, este teólogo? ¿Ya? Porque él reconoce, varios de los libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento como libros inspirados por el Señor. Consideraba que solo podía ser auténtico el escrito que hablase de Dios, del amor de Dios, y no del Dios vengativo y justiciero. Ahora, ustedes se preguntarán por qué Marción, fue condenado por la iglesia del segundo siglo. Fue condenado, como hereje y tratado como hereje porque Marción, creía en dos dioses, un Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios vengativo, ¿ya? Y creía, en un Dios de amor, que era el Dios del Nuevo Testamento. Por lo tanto, él rechazaba todo el Antiguo Testamento. Para él, eran auténticas 10 cartas de San Pablo, todas menos las pastorales y el libro de Hebreo y el Evangelio de San Lucas. Rechazaba todo el Antiguo Testamento y lo que en el Nuevo Testamento tuviera elementos del judaísmo, ¿ya? Entonces, por esta razón, ustedes entenderán de que la iglesia, de el primer siglo, lo rechazó, como teólogo. Fue expulsado ya por el concilio de la época de la iglesia y tildado de hereje, ¿ya? Pero para lo que nosotros estamos queriendo, ver en esta hora con respecto a la epístola de Gálatas, nos sirve, la opinión de él, porque él reconoce entonces, dentro de los 10 libros, o de las 10 cartas de San Pablo, que él reconocía como cartas, canónicas, estaba el libro de Gálatas. Entonces, con respecto a la autenticidad, y a la paternidad del apóstol Pablo de esta carta, entonces no hay dudas. Trasfondo del libro. Ya, ¿en qué trasfondo, se desarrolla esta epístola? ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas para que el apóstol Pablo entonces escribiese esta epístola? Los conversos de Pablo en Galacia se encontraban en peligro de perder su asimiento al evangelio de la gracia que él les había, enseñado, debido a la actividad de ciertos hombres que lo estaban perturbando y molestando. Uno de ellos parece haber sido el líder del grupo, ¿ya? Bueno, posiblemente, habían venido judíos, mesiánicos, que habían, si bien es cierto, reconocido a Cristo como el Mesías, pero venían, de Antioquía, ¿ya? De Jerusalén, hacia la iglesia, de Antioquía, y posiblemente habían pasado también hacia la provincia de Galacia,
y habían llegado a esta iglesia donde el apóstol Pablo en su primer viaje misionero la había fundado, y estaban confundiendo a los cristianos de la iglesia de Galacia, ¿verdad?, diciéndoles que para poder ser salvos ya tenían que circuncidarse, observar, ¿verdad?, las fiestas judías y guardar las costumbres ya del judaísmo. Entonces esto hizo, ¿verdad?, con que muchos cristianos de la iglesia de los Gálatas ya se volviesen al judaísmo y dejasen, ¿verdad?, el evangelio, ¿verdad?, por la fe que Pablo les había predicado, y se volviesen hacia las obras del judaísmo. Es por esta razón entonces ya que el apóstol Pablo entonces escribe esta carta apologética ya para contrarrestar este error, ¿verdad?, de los judaizantes. Ya es habitual describir a estos agitadores como judaizantes, cuya meta era convencer a los cristianos gentiles de que, además de poner su fe en Jesús como el Cristo, debían también seguir el mismo procedimiento de los conversos al judaísmo, a saber, aceptar la circuncisión y observar la ley y las costumbres mosaicas, para atacar el evangelio que Pablo había proclamado entre esta gente. Lo más expediente era atacar la legitimidad de su posición como apóstol y hacerlo aparecer como inferior a los apóstoles originales. Bueno, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, el problema que estaba teniendo acá la iglesia de Galacia no era solamente que estos judaizantes, ¿verdad?, estaban confundiendo a los Gálatas, sino que también atacaban, ¿verdad?, la autoridad del propio apóstol Pablo como apóstol, ya diciendo que Pablo era inferior a los apóstoles, ¿verdad?, de Jerusalén, como Pedro, ¿verdad?, y los otros apóstoles, Juan, porque no había sido uno de los 12. Entonces, lo que hace Pablo, ¿verdad?, en esta carta a los Gálatas es no solamente, ¿verdad?, defender la libertad cristiana que nosotros tenemos en Cristo, que nos hizo libres de la ley mosaica, ¿verdad?, nos hizo libres de la circuncisión, nos hizo libres de observar las fiestas judías, sino que también, ¿verdad?, defiende su apostolado en esta carta. Por esta razón, Pablo encontró necesario defender tanto su apostolado como su evangelio, dice, para demostrar que él tenía un llamado independiente, recibido del Señor resucitado, y que su evangelio venía de la misma intachable fuente. Además, él puede mostrar que cuando habló con los miembros del cuerpo apostólico, ellos coincidieron en que su evangelio concordaba con el de ellos, ¿ya? O sea, aquí Pablo, ¿verdad?, muestra, y si ustedes estudian, y espero que lean, ¿verdad?, la carta a los Gálatas, que tiene apenas 6 capítulos, ¿ya?, ustedes van a poder ver de que Pablo, ¿verdad?, recibió la diestra, dice, de Pedro, ¿verdad?, y los otros apóstoles cuando se presentó en Jerusalén. De esta manera ellos aprobando el apostolado, ¿verdad?, de Pablo, y reconociendo de que él había recibido, ¿verdad?, el llamado al apostolado, ¿verdad?, de parte del propio Cristo, ¿ya? O sea, ellos mismos reconocían que había algo divino, algo de parte de Dios en la vida de Pablo, ¿ya? Entonces, esta es la defensa que Pablo hace en esta carta a los Gálatas. Algunos expertos han encontrado evidencia en el capítulo 6, verso 13, de que algunos de los cristianos gentiles estaban aceptando la circuncisión y se estaban volviendo tan ávidos como los judíos cristianos, que comenzaron la propaganda en sus esfuerzos por ganar a los otros creyentes gentiles a la causa judaizante, ¿ya? O sea, como dije anteriormente, ¿verdad?, esto era grave. Alguien puede decir, ¿verdad?, pero ¿qué tiene de malo, ¿verdad?, de que ellos observasen, ¿verdad?, las costumbres judías, como el Brit Milá, ¿verdad?, que viene siendo la circuncisión ya judía? ¿Qué tiene de malo? Tiene, ¿verdad?, porque una persona al comenzar, ¿verdad?, a observar ya las costumbres judías como la circuncisión, ya, y otras cosas más, está obligado a guardar la ley, ya, y entonces se entiende totalmente, ¿verdad?, de la salvación por la fe, de la salvación a través de Cristo. Entonces esto era preocupante, ¿verdad?, para el apóstol Pablo, porque esto también estaba trayendo, ¿verdad?, confusión en medio de esta iglesia joven, ¿verdad?, la iglesia de Galacia o de los Gálatas. Y fuera de esto, ¿verdad?, estos judaizantes también estaban poniendo en duda ya la autoridad de Pablo como apóstol. Es por esta razón entonces que Pablo hace esta defensa. Habitualmente se supone que los agitadores vinieron desde afuera de Galacia,
¿ya? Si bien nada en la carta requiere una conclusión tal, ¿ya? Bueno, se dice, ¿verdad?, de que estos agitadores, estos judaizantes, ¿verdad?, venían de Jerusalén, de la propia iglesia de Jerusalén. Recordemos que la iglesia en Jerusalén, ¿verdad?, era una iglesia ya inicialmente, originalmente compuesta solamente de judíos que habían abrazado, ¿verdad?, la persona de Cristo como el Salvador. Por lo tanto, ¿verdad?, yo creo personalmente que estos judaizantes que estaban visitando la región de Galacia, las iglesias que Pablo había fundado en su primer viaje misionero, sí venían, ¿verdad?, de Jerusalén. La porción doctrinal de la epístola tiene como intención demostrar que el creyente no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Que de todos modos la ley no fue dada para este propósito, sino para preparar el camino para la obra redentora de Cristo, y que el Espíritu que es dado a los creyentes produce un fruto tan agradable que ningún esfuerzo carnal de mantener la ley puede rivalizar con él. Bien, aquí el apóstol Pablo entonces hace una defensa al evangelio que él predica, ¿verdad?, por la fe, y demuestra, ¿verdad?, que la ley es impotente para poder salvar al cristiano, porque la ley, ¿verdad?, no es que la ley sea mala en sí, ya la ley que Dios entregó en el Sinaí a Moisés y al pueblo, ¿verdad?, de Israel, no es mala, ¿ya? ¿Por qué? Porque contiene los mandamientos del Señor. Pero la ley en sí, por sí sola, ¿verdad?, no puede salvar al hombre porque consiste, ¿verdad?, en observancia, ¿ya? Consiste, ¿verdad?, en hacer cosas para poder agradar a Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que ni un judío pudo cumplir la ley, excepto la persona, ¿verdad?, de Cristo. Entonces, esto es lo que Pablo trata, ¿verdad?, de hacerle entender a los Gálatas, ¿ya? Que si ellos se volvían hacia la ley, se tenían que desentender ya de la salvación que es por fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús, ¿ya? Según J.H. Ropes, quien esto sigue a Lutger, ¿verdad?, Pablo en realidad se encontraba luchando en dos frentes al escribir esta epístola, puesto que no solo tenía que hacer callar a los judaizantes, sino que tenía también que llamar seriamente la atención a los perfeccionistas espirituales, que habían tomado la doctrina paulina de la libertad de la ley, y que la habían llevado a extremos peligrosos, como lo había hecho un grupo similar en la iglesia en Corinto. Ya aquí, ¿verdad?, se le abre otro frente, ¿verdad?, de conflicto al apóstol Pablo, porque mientras él habla, ¿verdad?, acerca de la libertad en Cristo, ¿verdad?, que nosotros tenemos porque Cristo nos hace libre la ley, ya, de las obras de la ley, también, ¿verdad?, estaba el otro extremo, ¿verdad?, del libertinaje. Y había algunos, ¿verdad?, que decían, bueno, si Cristo nos hizo libre entonces de la ley, ya no estamos, ¿verdad?, obligados, ¿verdad?, a observar ya rígidamente la ley. Entonces tenemos libertad, ¿verdad?, para pecar. Tenemos libertad, ¿verdad?, para hacer lo que queremos. Ya lo que pasaba en la iglesia de Corintio, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo le hace ver, ¿verdad?, que si bien es cierto, eran libres de la ley, ya de las obras de la ley, bendito sea el Señor, pero también no tenían, ¿verdad?, libertad para pecar, para, ¿verdad?, servir livianamente a Cristo. Por lo tanto, ¿verdad?, el apóstol Pablo tenía que cuidar estos dos frentes, ¿ya? Destino. ¿A quiénes va dirigida ya la carta? La carta está dirigida a la iglesia de Galacia. Lamentablemente el término Galacia es ambiguo. El nombre en sí mismo proviene de los galos, un pueblo de origen, ¿verdad?, celta, en el IV siglo antes de Cristo. Un número considerable de ellos dejó su territorio en Galia y emigró hacia el sur y hacia el este. Durante cierto tiempo hostigaron a Italia, volcándose luego hacia la península griega, ¿ya? Entonces los galos, ¿verdad?, vienen, ¿verdad?, de lo que es actualmente, ¿verdad?, Francia, ¿ya?, Europa. De ahí venían, ¿verdad?, los galos, de ahí viene el nombre, ¿verdad?, Gálata o Galacia, ya, de los galos. Y ellos, ¿verdad?, fueron, ¿verdad?, a medida que iban emigrando, pasaron por diferentes, ¿verdad?, lugares como Italia, ¿verdad?, Grecia, donde fueron, ¿verdad?, expulsados. Estos pueblos, ¿verdad?, eran pueblos, ¿verdad?, bárbaros, eran pueblos, ¿verdad?, guerreros, que muchas veces, ¿verdad?, fueron alquilados por diferentes, ¿verdad?, potencias de la época para poder, ¿verdad?, guerrear. Rechazado en Delfi en el año 279 a.C., algunos siguieron viajando hasta llegar a Tracia y otros hasta el norte, la parte central del Asia Menor, donde 3 de sus tribus se afincaron en 3 ciudades y sus alrededores, a saber, Anquira, la moderna Angor, Pesino y Tabio, ¿ya?
Ellos fueron útiles a los romanos en guerras locales, por lo que se les permitió agrandar su territorio. Lo que decía anteriormente, ¿verdad? Que muchas veces fueron utilizados, ¿verdad? Para guerrear, porque eran valientes, ¿verdad? Para guerrear, para pelear, especialmente en las guerras. Entonces fueron utilizados, ¿verdad? Como soldados mercenarios, ¿ya? Especialmente hacia el sur, dice. Finalmente, tras la muerte de su líder Amitas, todas sus propiedades fueron constituidas como la provincia romana de Galacia en el año 25 a.C. Bueno, yo tengo acá al final, ¿verdad?, del estudio un mapa donde está ubicada, ¿verdad?, Galacia, el Asia Menor, ya, del cual está hablando acá el estudio, donde estaban ubicados, ¿verdad? Tenemos la parte norte, ¿verdad?, y la parte sur de Galacia. ¿Ya? Entonces aquí estaba, ¿verdad?, ubicada ¿verdad?, las iglesias que el apóstol Pablo había fundado, ya, en su primer viaje misionero: Iconio, Listra y Derbe, ya que el Nuevo Testamento dice no menciona ninguna ciudad o pueblo en el norte de Galacia. Es razonable pensar que Pablo dirigió su epístola a la iglesia ubicada en la parte sur de la provincia romana, ¿ya? O sea, la parte norte, ¿verdad?, de la cual se refiere acá el estudio, es acá arriba, ¿ya? Donde se asentaron, ya se ubicaron las primeras emigrantes, ¿verdad?, de Galacia, los galos, ¿ya? Acá está la parte norte. Pero en la escritura, ¿ya?, en el libro de Hechos, no hay ninguna, ¿verdad?, mención de ninguna de estas ciudades de la parte norte, sino que el libro de Hechos, ¿verdad?, menciona en el primer viaje misionero, ya, la ciudad de Listra, Derbe y Iconio, que era la parte sur, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, funda iglesia, ¿verdad?, en el Asia Menor, en Galacia, en la parte sur, donde está ubicada Iconio, Listra y Derbe, ¿ya? Para que les quede más claro. Dice acá, Galacia, razonable pensar que Pablo dirigió su epístola a la iglesia ubicada en la parte sur de la provincia romana, sin incluir la región étnica gálata, poblada por inmigrantes galos. Hechos registra que los apóstoles fundaron iglesias en Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Ahí están las citas bíblicas, ¿verdad?, en el libro de Hechos. Acá está Antioquía de Pisidia, ya, porque tenemos también Antioquía de Siria. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior yo les dije? Acá está Antioquía de Pisidia, que queda ubicada en Asia Menor, aquí en Galacia, ¿ya? Y en su primer viaje misionero, entonces, el apóstol Pablo funda las iglesias, ¿verdad?, de Galacia en la parte sur, ¿ya?, y no en la parte norte. Esto es importante porque algunos, ¿verdad?, teólogos y estudiosos dicen que Pablo fundó las iglesias en la parte norte, pero el problema de esta teoría es, como dije anteriormente, y está en el estudio, ¿ya?, el material que les pasé para este curso, el problema de esta teoría es que en ninguna parte de la escritura menciona alguna de las ciudades de la parte norte de Galacia. Por lo tanto, tiene más fuerza, ¿verdad?, y gana más fuerza la teoría de que Pablo en su primer viaje misionero fundó en la parte sur las iglesias, ¿verdad?, de Galacia, que son Iconio, Listra y Derbe. Todo esto aquí, ¿verdad?, es Galacia, el Asia Menor. Amén. Bien. Vemos entonces el destino. Ya vimos el destino, a quien fue enviada entonces esta carta, ¿ya? Dice acá, bien, es así que en el momento en que Pablo escribió, el nombre Galacia podía referirse a la Galacia del norte, el territorio ocupado originalmente por los galos, o podría indicar toda la provincia e incluir consecuentemente las ciudades gálatas de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que Pablo evangelizó en su primer viaje misionero y visitó en el segundo, ¿ya? Lo que yo decía anteriormente, cuando vimos ahí el mapa, ¿verdad?, la teoría, ¿verdad?, de que Pablo en su primer viaje misionero fundó la parte sur de Galacia, ¿verdad?, tiene más fuerza que la teoría que dice, ¿verdad?, que fue en la parte norte. Si bien el encabezamiento de la epístola no limita a los lectores a ninguna de las dos secciones de la provincia, la referencia a la enfermedad de Pablo, que aparece en el capítulo 4, verso 13, sí lo hace de un modo efectivo. Esta aflicción, cualquiera que ella fuese, llevó a Pablo a la vecindad de los lectores de la carta, presumiblemente en búsqueda de curación.
Ramsay conjetura que el apóstol contrajo algún tipo de fiebre en las tierras bajas de Panfilia durante su primer viaje misionero y buscó alivio marchando hacia el terreno más alto en la zona de Antioquía de Pisidia. ¿Ya? Los problemas del destino surgen no solo del carácter general de la carta, sino también del hecho de que Lucas, en su relato de la obra misionera de Pablo, no usa el sustantivo Galacia. En vez de ello, él dice que Pablo y sus compañeros pasaron por la región de Frigia y Galacia, luego de haber estado en Derbe y Listra. O sea, aquí está apoyando, ¿verdad? El propio estudio está apoyando lo que yo les dije anteriormente, que Pablo, ¿verdad?, pasa por estas ciudades, Listra y Derbe, Iconio, Antioquía y Pisidia, ¿verdad?, que son ciudades que son mencionadas en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, ¿verdad?, capítulo 14 y capítulo 16. Por lo tanto, la teoría, ¿verdad?, de que viene siendo Galacia, la parte sur de Galacia, del Asia Menor, ¿verdad?, cobra más fuerza. Es aquí donde Pablo estuvo entonces y donde Pablo también posiblemente contrajo, ¿verdad?, una enfermedad a los ojos debido, ¿verdad?, a que se enfermó de malaria, ¿ya? Y la propia fiebre posiblemente, ¿verdad?, había episodios que lo dejaba durante algún tiempo, ¿verdad?, ciego, con dificultades para ver debido a esta fuerte fiebre que contrajo en una de estas ciudades. ¿Ya? Esa es la enfermedad a la cual él se refiere en el libro de Gálatas. Dice que los Gálatas lo recibieron, ¿verdad?, estando él muy enfermo, muy débil de salud. ¿Ya? Bien. Fecha y lugar de redacción de la carta. El punto de partida correcto aquí es la referencia que Pablo hace una predicación del Evangelio entre los Gálatas en 2 ocasiones. Si bien es muy posible que signifique solo originalmente o anteriormente, ¿ya?, no parecería haber necesidad alguna de que esta frase figurase aquí si Pablo hubiese predicado solamente en una de sus visitas. ¿Ya? La teoría de Galacia del Norte hace posible la redacción de la carta después que Pablo se hubiese ubicado en Éfeso, o podría ser colocado después de su partida de la ciudad, cuando él se encontraba en Macedonia, o aún en Corinto, lo que implica una fecha que va desde la cercanía del año 53 al año 56. Lightfoot favoreció una fecha bastante cercana a la redacción de Romanos, debido a la notable afinidad entre estas 2 epístolas. Galacia del Sur, la epístola podría haber sido redactada en cualquier periodo posterior al cierre del primer viaje misionero, quizá en Antioquía o en camino hacia Jerusalén, para participar del concilio apostólico, en cuyo caso los hermanos que están conmigo serían los compañeros de viaje de Pablo. La razón por la cual una fecha tan temprana como el 48 o 49 después de Cristo ha sido considerada posible es que en el primer viaje misionero Pablo y Bernabé regresaron desde Derbe hasta Antioquía y Pisidia, visitando así las iglesias 2 veces en el mismo viaje, a excepción de Derbe. Bien, aquí encontramos entonces las 2 teorías, ¿verdad?, que nos dan aproximadamente, ¿verdad?, la fecha en que fue redactada. La primera, ¿verdad?, es la que yo dije, ¿verdad?, de que Pablo había fundado posiblemente, ¿verdad?, la iglesia, ¿verdad?, en la parte norte del Asia Menor de Galacia. Por lo tanto, había escrito, ¿verdad?, posiblemente esa carta desde Éfeso, ¿ya? Y la fecha tendría que ser, ¿verdad?, del 53 al 56 después de Cristo. Pero la segunda teoría, ¿verdad?, tiene más fuerza, que es la que habla, ¿verdad?, de que esta carta, ¿ya?, de que Pablo, ¿verdad?, había fundado la iglesia, ¿verdad?, en la parte sur, porque se menciona en el libro de Hechos las ciudades que aparecen ahí en el mapa, ¿ya? Y si es así, ¿verdad?, entonces esta carta tiene que haber sido, ¿verdad?, escrita desde Antioquía de Pisidia, ¿ya?, en el año 48 al 49, que es la fecha más aproximada y en la cual todos los teólogos están de acuerdo, ¿ya? Entonces la carta, a mi modo de pensar, ¿verdad?, y alineándome con el pensamiento de la mayoría, ¿verdad?, de los estudiosos, es que esta carta fue escrita más temprano, ¿verdad?, de una fecha más temprana, desde Antioquía de Pisidia, ¿verdad?, en el primer viaje misionero, ya en el año 48 al 49 después de Cristo, ¿ya? Ahora, cuando se habla acá arriba, ¿verdad?, de 2 viajes, en la realidad lo que Pablo hizo, ¿verdad?, es en su primer viaje fundar la iglesia, ¿verdad?, y después pasar de vuelta visitándola nuevamente y predicando nuevamente, ¿verdad?, en aquellas iglesias o aquellas ciudades.
de las iglesias que él había fundado en el Asia Menor, en Galacia. Por lo tanto, para mi modo de ver, ¿verdad?, la fecha aproximada en que Pablo escribe la carta a los Gálatas es el 48 al 49 después de Cristo. Hay que tomar en cuenta también que cuando Pablo escribe esta carta, el primer concilio de Jerusalén, que todavía, ¿verdad?, no se había reunido para ver ya el problema de los gentiles, qué se iba a hacer con los gentiles que se estaban convirtiendo, ¿verdad?, todavía no se celebraba. Se vino a celebrar a partir del año 50 después de Cristo. Por lo tanto, la carta a los Gálatas se escribió ante el primer concilio de Jerusalén, posiblemente también para tratar este problema ya que estaba viendo, ¿verdad?, de estos judíos mesiánicos que estaban, ¿verdad?, causando problemas a las iglesias gentiles que se estaban convirtiendo, porque las obligaban, ¿verdad?, a judaizar. Amén. Bien, acá tenemos un mapa ya del Asia Menor, de Galacia, más o menos, ¿verdad? Como dije antes, acá abajo, ¿verdad?, encontramos las ciudades donde Pablo fundó ya las iglesias, la parte sur, no la parte norte, que es acá arriba, ¿ya? Y acá estamos los galos, ¿verdad? Una fotografía de los galos, que eran, como dije anteriormente, eran luchadores, que eran guerreros, ¿verdad? Eran tribus guerreras, que eran muchas veces contratadas incluso por los romanos, ¿verdad?, para las batallas, las guerras, ¿verdad? Eran soldados mercenarios, ¿ya? Galacia, ¿verdad?, tierra de los galos, región y provincia romana en el centro del Asia Menor. Los habitantes, los gálatas, eran celtas o galos, cuya tierra de origen era la Galia, ¿ya? O sea, lo que era Francia, de allá venían de Europa, y comenzaron a emigrar hacia el sudeste en la primera parte del siglo IV antes de Cristo. Invadieron Italia por el año 360 a.C. y Macedonia y Grecia, casi un siglo más tarde. Migraron hacia el Asia Menor, que es lo que ustedes están viendo acá, que se le llama, ¿verdad?, Asia Menor, ¿ya? Especialmente después que Nicomedes, en el 278-250 a.C., de Bitina los tomó a su servicio. Bien, vamos a hacer entonces ahora un estudio, ¿verdad?, de los principales, ¿verdad?, capítulos y versículos de esta carta, para poder entender un poco, ¿verdad?, el tema de lo que Pablo está queriendo, ¿verdad?, hablar en esta carta a los Gálatas. Bien, en el versículo 1, en el capítulo 1, verso 1, ¿verdad?, Pablo se presenta ya. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, Pablo, ¿verdad?, comienza inmediatamente ya reafirmando su autoridad. Es interesante que esta es la única carta, escuchen bien, es la única carta de Pablo que no contiene acción de gracia. Es una carta, ¿verdad?, muy enérgica. Es una carta donde podemos ver ya aquí, hasta yo podría decir, ¿verdad?, una cierta molestia. Es una carta, ¿verdad?, bien agria, ¿ya? Porque Pablo, ¿verdad?, está atacando aquí, ¿verdad?, esta falsa doctrina, y de cierta manera también le está tirando la oreja a la iglesia de Gálatas, ¿verdad?, por haberse dejado tan fácilmente, ¿verdad?, influenciar por estos judaizantes. Por lo tanto, esta carta no tiene acción de gracias como la otra carta, sino que Pablo va inmediatamente al grano, como se dice. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. O sea, aquí la autoría apostólica de esta magnífica carta es prácticamente incuestionable, incluso por los eruditos más escépticos. A Gálatas se le ha llamado la declaración de independencia y la libertad cristiana, ¿ya? El gran reformador Martín Lutero le encantaba especialmente esta carta. La llamó a Gálatas su Catherine von Bora, en honor a su esposa, porque dijo: estoy casado con ella. O sea, Pablo se enamoró de esta carta. ¿Por qué razón? O de esta epístola, porque lógicamente, ¿verdad?, esta epístola le ha servido a muchos reformadores de la iglesia, principalmente, ¿verdad?, a Martín Lutero, que en la carta a los Gálatas, ¿verdad?, y en la epístola a los Romanos se dio cuenta, ¿verdad?, de que el hombre no es salvo, ¿verdad?, por obra, por estar bajo una institución religiosa, ¿verdad?, o bajo, ¿verdad?, por decirlo así, ¿verdad?, la autoridad humana, sino que es salvo, ¿verdad?, por la fe en Cristo, y que Cristo, ¿verdad?, nos hizo libre de la ley, ¿ya? Por lo tanto, Martín Lutero amaba esta carta, ¿verdad?, porque en esta carta encontró
que el hombre, ¿verdad?, simplemente es salvo por la fe. Pablo, un apóstol, dice. Este énfasis en las credenciales apostólicas de Pablo es importante. Pablo tenía palabras fuertes para estos gálatas y tenían que entender que él escribía con autoridad, de hecho, autoridad apostólica. Pablo esperaba que los cristianos respetaran su autoridad como apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre, dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. El llamado de Pablo como apóstol no fue de hombre, ni fue por hombre, no se originó con el hombre y no vino a través del hombre, se originó con Dios y vino directamente de Dios. Su posición como apóstol no se basa en encuestas de opinión y no provenía de ningún consejo humano. Se basaba en un llamado divino, hecho tanto por el Padre como por el Hijo. La franqueza de la negación de Pablo se debe a la acusación de que Pablo no era un apóstol genuino, porque no era uno de los 12, ¿ya? O sea, aquí Pablo, ¿verdad?, inmediatamente le da a entender a los gálatas, ¿verdad?, que él fue llamado por Dios y no por hombres, ¿ya? No fueron hombres que reconocieron su apostolado, sino que él fue directamente llamado por el Señor, ¿ya? Y Pablo también aquí, ¿verdad?, da a entender en estas primeras palabras, en esta salutación, ¿ya?, de que su apostolado era genuino, a pesar de que él no había andado con los 12, ¿verdad?, pero el Señor se le había aparecido camino a Damasco y lo había llamado. Por lo tanto, su apostolado, su llamado, ¿ya?, era tan válido como el de los 12 que habían andado con Jesús. Versículo 6 dice: estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, dice Pablo. Es como que Pablo está diciendo, ¿verdad?, estoy anonadado. ¿Cómo es que ustedes se han alejado tan luego, ya, del evangelio que yo les prediqué por la fe y se han vuelto, ¿verdad?, a un evangelio diferente? No que haya otro, dice Pablo, ¿ya?, sino que a un evangelio, ¿verdad?, que le están presentando diferente, que es un evangelio que consiste en guardar el sábado, en guardar las fiestas judías, en circuncidarse, etc. Pablo parecía asombrado, no tanto de que se estuvieran alejando, esto podía alarmarlo, pero no asombrarlo, sino de que se estuvieran alejando tan pronto, ¿ya? Es lo que pasa muchas veces con nosotros, con los pastores. A veces la persona, ¿verdad?, comienza sirviendo bien al Señor, se bautiza, todo, y de repente, ¿verdad?, decide dejar de congregar, decide dejar de servir a Dios. Entonces uno dice: estoy maravillado, estoy perplejo, ¿ya? ¿Por qué esta persona toma esta actitud? Aquí faltan las expresiones de agradecimiento, alabanza que Pablo solía escribir al principio de sus cartas, como la vemos en Romanos, en 1 Corintios, en Filipenses, en Colosenses, 1 Tesalonicenses, ejemplo, ¿ya? Son ejemplos de Pablo dando gracias y alabando a la iglesia en sus palabras de apertura. Pero no hizo esto con los gálatas, y la franqueza de su enfoque indica la gravedad de su problema. O sea, Pablo estaba tan molesto, hermano, estaba tan molesto y estaba tan, como se dice, estupefacto, ¿verdad?, de la liviandad con que los gálatas, ya, la facilidad con que los gálatas eran movidos a su fe, de lo que ellos creían, que Pablo ni siquiera, ¿verdad?, escribió acción de gracia en esta carta. Es la única carta de Pablo que no tiene acción de gracia, ya, de tan molesto que estaba Pablo, ya. Este es el único caso en el que San Pablo omite expresar su acción de gracia al dirigirse a cualquier iglesia. Al que os llamó, dice, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ellos se están alejando de una persona, al que os llamó, mientras se volvían a una idea falsa para seguir un evangelio diferente. Alejarse del verdadero evangelio es siempre alejarse de la persona de Jesucristo. Qué interesante esto acá, ¿verdad? Ya, al que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. O sea, aquí los gálatas, ¿verdad?, se estaban alejando de la persona que los llamó, ¿verdad? Porque quien lo había llamado a ellos para salvación no era el apóstol Pablo. El que lo había llamado a ellos, ¿verdad?, para salvación era el propio Cristo. Y se estaban alejando, ¿verdad?, de la persona de Cristo y se estaban volviendo a una idea. Y no solamente una simple idea, sino que era una idea falsa de lo que era, ¿verdad?, el evangelio por obras, ¿ya? Como se lo estaban predicando los judíos, que tenían que, ¿verdad?, circuncidarse, que tenían que guardar los días de las fiestas judías para poder ser salvos. Entonces Pablo, por esta razón, ¿verdad?, está maravillado, está anonadado, como se dice, ¿verdad?, por la actitud de los gálatas.
Versos 7 y 8 dice, no que hay otro dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No que hay otro evangelio, dice Pablo, ¿verdad? Pablo reconocía que este evangelio diferente no era realmente otro evangelio en absoluto. Lo que promovían este evangelio diferente, quizás decían, sabemos que nuestro mensaje es diferente al mensaje de Pablo. Él tiene su verdad y nosotros la nuestra. Esto me hace recordar, ¿verdad?, a los mormones. Ya cuando llegan a las casas, ¿verdad?, con el libro de Mormón, diciendo, ¿verdad?, traemos un evangelio diferente. Traemos un evangelio nuevo, alternativo, ¿verdad?, al evangelio de Cristo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estaba pasando, ¿verdad?, con los judaizantes que llegaron a las iglesias de Galacia. ¿Ya? Venían con un evangelio diferente, con un evangelio de obras, ¿ya? Y no por la fe como lo había predicado Pablo. Sabemos que nuestro mensaje es diferente al mensaje de Pablo. Él tiene su verdad y nosotros la nuestra. Él tiene su evangelio y nosotros el nuestro. Pablo rechazaba la idea de que su mensaje fuera un evangelio alternativo, legítimo de alguna manera. Algunos que os perturban, dice Pablo. Quiere decir que alguien les trajo este falso evangelio a los Gálatas. Los evangelios falsos no ocurren por casualidad. Las personas lo traen. Y las personas que lo traen pueden ser sinceras y tener mucho cariño. Ya hay que tener cuidado con esto entonces. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, a Pablo no le importaba quién traía el falso evangelio, incluso si era el mismo o un ángel del cielo, debía ser rechazado. Cualquier persona que difunde un evangelio falso era digna solo de una maldición particular de Dios, sea anatema, o sea, maldito. ¿Ya? O sea que miren el punto que llega Pablo. La molestia de Pablo la vemos acá, ¿verdad?, reflejada en estas palabras. Incluso maldiciendo a aquel, ¿verdad?, que traía, ¿verdad?, un evangelio diferente o perturbaba a los Gálatas. ¿Ya? Bueno, en el capítulo 2, ¿verdad?, Pablo comienza, ¿verdad?, a reafirmar su apostolado, comienza a defender su apostolado en aquellos que colocaban, ¿verdad?, en duda. En el capítulo 1, ¿verdad?, le hace ver de que no hay otro evangelio diferente, sino que aquellas personas, ¿verdad?, lo engañaban, diciéndole que había otro evangelio diferente. Y en el capítulo 2 ya Pablo comienza a hacer, ¿verdad?, una defensa de su apostolado, al punto, ¿verdad?, que les hace ver que incluso él era tan apóstol, ¿verdad?, como los otros apóstoles, al punto que se dio incluso el lujo, ¿verdad?, de reprender a Pedro y a Bernabé porque, ¿verdad?, se habían comportado de una forma hipócrita, ¿ya? De una forma hipócrita, juntándose un tiempo, ¿verdad?, con los gentiles, y cuando venían los judíos, ¿verdad?, de Jerusalén, se juntaba con los judíos y dejaba de juntarse con los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Entonces Pablo los reprende, tanto a Pedro, ¿verdad?, como a Bernabé. Capítulo 2, versos 11 al 12 dice: pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara, dice, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Se retraía y se apartaba, dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, judíos, ¿verdad?, que venían de visita a la iglesia de Galacia, ya, o a Antioquía, a la iglesia de Antioquía de Siria, ¿verdad?, desde Jerusalén, ya. Aunque anteriormente Pedro estuvo de acuerdo en dar la bienvenida a los gentiles en la iglesia, sin someternos a la ley de Moisés, cuando Pedro llegó a Antioquía, a la iglesia local de Pablo, fue otra historia. Se negó a asociarse con cristianos gentiles, una vez que llegaron ciertos creyentes judíos de Jerusalén. O sea, Pedro, ¿verdad?, andaba como se dice, como el camaleón, ¿verdad?, para donde calentaba el sol. Ya cuando estaba con los gentiles, ¿verdad?, en Antioquía, se juntaba con los gentiles de Antioquía, comía con ellos y decía que no había problema. Pero si llegaban, ¿verdad?, judíos, ¿verdad?, enviados de Jerusalén, cristianos, ya que todavía también observaban la ley, él se retraía, ¿verdad?, de juntarse con los gentiles y comía solamente con los judíos, ya para dar otra apariencia. Es por esta razón, ¿verdad?, entonces que Pablo, ¿verdad?, reprende duramente a Pedro, ¿verdad?, y a Bernabé. Los llama de hipócrita, ya prácticamente. Entonces ahí vemos la autoridad de Pablo como apóstol, ya. Y al punto, ¿verdad?, de que Pedro recibió, ¿verdad?, esta reprimenda de Pablo, recibió, ¿verdad?, este llamado de atención de Pablo, ¿verdad?, reconociendo que él tenía la autoridad para hacer esto. Estos hombres eran cristianos de origen judío, dice. Pablo lo llamó a algunos de Jacobo y los de la circuncisión. Al conocer sus antecedentes, Pedro sabía
que se sentirían ofendidos por su comunión con los gentiles, que no se habían sometido a la ley de Moisés. A los ojos de ellos, estos gentiles incircuncisos no eran realmente cristianos en absoluto. Por lo tanto, para complacerlo y evitar un conflicto, Pedro trató a estos cristianos gentiles como si no fueran cristianos en absoluto. O sea, aquí vimos la hipocresía entonces de Pedro, ¿verdad? Cuando estaba con los gentiles, se juntaba con los gentiles. Cuando estaba con los judíos, se juntaba con los judíos, ¿verdad?, que observaban la ley, y dejaba de juntarse o de hablarle a los gentiles cristianos. Pedro sabía que Dios no requería que los gentiles se sometieran a la ley de Moisés para la salvación. Aprendió esta en la visión que Dios le dio en Hechos capítulo 10, ya en la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan ustedes cuando recibe esa visión, verdad, de un cesto lleno de animales puros e impuros, verdad? ¿Ya? Y es enviado entonces a la casa de Cornelio. Aprendió esto del derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles que creían, aparte de ser circuncidado. ¿Ya? Entonces, Pedro sabía, ¿verdad?, que los gentiles también, ¿verdad?, eran salvos, a pesar que no observaban, ¿verdad?, las leyes, ¿verdad?, de Moisés, ¿ya? Pero, como les digo, ¿verdad?, tenía este problema de que cuando estaba con los gentiles se juntaba con los gentiles cristianos, ¿verdad?, en Antioquía, y cuando llegaban, ¿verdad?, los judíos de Jerusalén se juntaba con ellos y se apartaba de los gentiles. Por esta razón, ¿verdad?, Pablo, con la autoridad que tenía como apóstol, ¿verdad?, reprende duramente a Pedro y a Bernabé. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, de que Pablo está reafirmando su autoridad como apóstol, porque él está diciendo aquí prácticamente, ¿verdad?, si yo tuve la autoridad de reprender a Pedro, que fue uno de los que caminó con Jesús, ¿verdad?, y él tuvo la humildad de recibir la reprensión, quiere decir entonces que yo soy apóstol y que tengo, sí, autoridad ya apostólica. Amén. Capítulo 3, verso 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Verso 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Oh Gálatas insensato, dice Pablo, las fuertes palabras fueron bien merecidas. Philip incluso tradujo esto: oh queridos idiotas de Galacia. Es lo que Pablo, ¿verdad?, le está diciendo, lo está llamando idiota. Ya cuando dice oh Gálatas insensato, lo está llamando de tonto, ¿verdad?, por volverse al judaísmo. ¿Ya? Al llamar insensato a los Gálatas, Pablo no quiso decir que fueran deficientes moral o mentalmente. La antigua palabra griega, moros, tenía esa idea y fue utilizada por Jesús en parábolas como en Mateo capítulo 7, verso 26 y capítulo 25. Entonces Pablo lo está llamando, ¿verdad?, lo está llamando de insensato, ya lo está llamando de deficientes mentales, ya al hacer esto, ¿verdad?, al dejar el evangelio de la gracia por la fe en Cristo, ¿verdad?, y volverse al judaísmo. ¿Quién os hechizó?, dice Pablo. ¿Ya? O sea, hechizó tiene la idea de que los Gálatas estaban bajo algún tipo de hechizo. Pablo no quería decir esto literalmente, sino que sus pensamientos estaban tan nublados y eran tan antibíblicos que parecía que le habían lanzado algún tipo de hechizo. ¿Ya? Cuando Pablo dice, ¿verdad?, ¿quién os fascinó?, le está diciendo quién los hechizó, quién los perturbó para no darse cuenta que están cometiendo un error. ¿Ya? Los judíos mismos sentían que debido a que nadie podía guardar la ley a la perfección, la salvación no podía venir al guardar la ley. Por eso ponían tanto énfasis en su descendencia de Abraham, esencialmente confiando en los méritos de Abraham para salvarlo, porque sentían que sus propios méritos no podían. Bueno, es lo que pasa hasta el día de hoy, ¿verdad? Los propios judíos ortodoxos, y si ustedes leen, ¿verdad?, los comentarios judíos como el Midrash, ¿verdad?, y otros, se van a dar cuenta, ¿verdad?, que ellos se aferran mucho a los méritos de Abraham. Ellos dicen, ¿verdad?, nosotros somos pueblo escogido de Dios, ¿verdad?, somos descendientes de Abraham. ¿Por qué ellos se aferran a Abraham? Se aferran a los méritos de Abraham. ¿Ya? Porque saben, ¿verdad?, que por observar la ley no van a ser salvos. Porque es imposible cumplir toda la ley, todos los mandamientos de Dios sin pecar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Se aferran, ¿verdad?, a los méritos de Abraham. Y dicen, ¿verdad?, bueno, somos hijos de Abraham, y por ser hijos de Abraham ya somos salvos, independiente que pequemos, ¿verdad?, independiente que no podamos guardar toda la ley. ¿Ya? Entonces es lo que Pablo le está haciendo ver acá a los Gálatas. ¿Ya? Que aun cuando guarden toda la ley, ¿verdad?, y se circunciden y observen los días, los meses, no van a ser salvos. No van a poder, ¿verdad?, ser salvos. El propio Abraham, ¿verdad?, fue justificado delante de Dios, ¿verdad?, no por obra de la ley,
porque la ley ni siquiera existía en la época de Abraham, sino que fue salvo y justificado por la fe. Y el ejemplo que el apóstol Pablo le da en la carta a los Gálatas, ya a la iglesia de los Gálatas: el justo por la fe vivirá. Esta breve declaración del profeta Habacuc es una de las declaraciones más importantes y más citadas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pablo lo usó aquí para mostrar que el justo vive por la fe, no por la ley. Estar bajo la ley no es la manera de ser encontrado justo delante de Dios. Solo vivir por fe lo es. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice Pablo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, ¿cuál es el papel entonces de la ley? ¿Por qué Dios, si la ley, verdad, no nos va a salvar? Si la ley no nos hace justo, entonces ¿para qué Dios dio la ley? ¿Ya? Bueno, la ley, hermano, tenía un propósito. La ley tenía, verdad, el propósito de hacernos ver la pecaminosidad del hombre. La ley, verdad, tenía el propósito de hacernos ver, verdad, la transgresión. ¿Ya? Es lo mismo hoy en día. Si no existiesen leyes de tránsito, verdad, todo el mundo podría, verdad, andar a exceso de velocidad, frenar donde quisiese, pasarse, verdad, como se dice, los semáforos sin ningún problema, porque no hay ley, no hay transgresión. Si no hay ley, no hay transgresión. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? Hacernos ver, verdad, cuál es nuestra transgresión. Hacernos ver, verdad, que si pasamos con luz roja, verdad, vamos a ser multados, que tenemos que respetar el paso de cebra, etc. Entonces el propósito de la ley, verdad, cuando Dios se la da al pueblo de Israel, es hacerles ver la transgresión, ¿ya? Para luego, verdad, dirigirlo hacia Cristo. Al hacerlos ver su transgresión, su pecado, verdad, los hace llevar al arrepentimiento, verdad, y a buscar a Dios de corazón. Por eso Pablo dice, verdad, la ley fue nuestro ayo, dice. ¿Qué es lo que era el ayo? ¿Ya? El ayo era la persona encargada de la educación del niño, acá arriba está, ¿verdad? Hasta que llegaba a la madurez. Esta educación abarcaba todos los aspectos de la vida e incluía reprensiones y castigos a la desobediencia. Bueno, en la época de Pablo, ¿verdad? En Roma principalmente, ¿verdad? En Grecia, era costumbre, ¿verdad? Tener un esclavo que era el ayo, ya que era el encargado de educar. Los papás no educaban a los hijos. Quienes educaban a los hijos, ¿verdad? Eran los ayos. De hecho, grandes filósofos, ¿verdad? Fueron ayos también, ya de muchos personajes importantes. Se encargaban de enseñarle, de educarlo, de dirigirlo a los niños, ¿verdad? Hasta que cumplían una mayoría de edad. Entonces ahí terminaba, ¿verdad?, su labor como ayo, como tutor, ¿ya? Entonces la ley hizo eso, fue nuestro ayo. Él fue la encargada de mostrarnos, de mostrarnos, ¿verdad?, en nuestra cara lo que era el pecado, de mostrar nuestra transgresión y llevarnos hacia Cristo. Esa es la labor, ¿verdad?, de la ley. La ley no salva en sí. La ley lo que hace, ¿verdad?, es mostrarnos nuestra pecaminosidad, mostrarnos, ¿verdad?, nuestro error, para luego conducirnos hacia la persona de Cristo para ser salvos por la fe, perdonados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, dice. Una vez que hemos llegado a una relación de fe, ya no tenemos que vivir bajo nuestro ayo, aunque recordamos el comportamiento que nos ha enseñado. Por eso respetamos nuestro ayo, la ley, pero no vivimos debajo de él. Vivimos bajo Jesús por fe. Ayo no es una traducción completamente exacta de la idea de la palabra griega, antigua, pedagogo. Los pedagogos no simplemente enseñaban a un niño, más que eso, el ayo era el guardián del niño, vigilaba al niño y su comportamiento. La idea es más que una niñera y una maestra, pero como el ayo podía disciplinar al niño, el ayo también era el decano de disciplina, ¿ya? Capítulo 5. Pablo dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Mire lo que está diciendo Pablo. Le está diciendo, ¿verdad?, a los Gálatas, ya que ellos eran libres en Cristo por la fe, del yugo, ¿verdad?, de la esclavitud. Llamaba a la ley, ¿verdad?, yugo de esclavitud, porque la ley, como dije anteriormente, no tenía el poder de justificar al hombre, de salvarlo, sino que era un yugo pesado. Pero Cristo, ¿verdad?, nos hizo libres de ese yugo de esclavitud. Y Pablo le dice acá a los Gálatas, ¿verdad? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, si llevan a cabo, ¿verdad?, Brit Milá, que es, ¿verdad?, en hebreo, la circuncisión, de nada os aprovechará Cristo. O sea, no les va a servir de nada aceptar a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Ya, haber recibido, ¿verdad?, el Espíritu Santo,
haber recibido las bendiciones de Dios no les va a servir de nada. ¿Por qué? Porque van a estar obligados a observar toda la ley. Pablo también lo hizo enfático, la libertad. Hoy en día las personas viven en la búsqueda precipitada de la libertad, que consideran como hacer lo que quieran y nunca negar ningún deseo. Esta es una especie de libertad, una falsa libertad, pero no es la libertad. La libertad es nuestra libertad de la tiranía, de tener que ganarnos nuestros propios caminos hacia Dios. La libertad del pecado, la culpa y la condenación. La libertad del castigo y el poder, y finalmente la libertad de la presencia del pecado. Es esta libertad a la cual Pablo está haciendo referencia aquí. Cuando Pablo aquí, ¿verdad?, dice que Cristo nos hizo libres, no está diciendo, ¿verdad?, que ahora yo soy libre, ¿verdad?, y puedo hacer lo que quiero. Puedo dar rienda suelta, ¿verdad?, a la inmoralidad, puedo dar rienda suelta a los vicios. No. Pablo está diciendo aquí, ¿verdad?, que Cristo nos hizo libres del pecado. Cristo nos hizo libres, ¿verdad?, del yugo pesado de la ley, de la condenación, del castigo. ¿Ya? Pablo dice, ¿verdad?, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Cuando aceptamos la ley como nuestra regla para andar con Dios, debemos dejar ir a Jesús. ¿Ya? Ya no es nuestra justicia, intentamos ganarla nosotros mismos. Para los Gálatas en este contexto, recibir la circuncisión, el ritual que testificaba que un gentil estaba sometido a la ley, significaba que ya no confiaba en Jesús como su justicia, sino que confiaba en sí mismo. Entonces Pablo podría decir, de nada os aprovechará Cristo. Característica de esta carta. El tono de la carta es notablemente acre, en especial cuando se refiere a los judaizantes. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 12, ¿verdad? Veamos lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 12. Ya, como dije anteriormente, esta carta, ¿verdad?, no es una carta muy amorosa, ¿verdad?, muy simpática, como algunos dicen por ahí, porque Pablo está tratando, ¿verdad?, duramente, ¿verdad?, a la iglesia para que ellos despierten, salgan de este hechizo en que se encontraban, ¿verdad?, y también trata duramente, ¿verdad?, a aquellos que estaban predicando un evangelio diferente, un evangelio, ¿verdad?, que era por las obras de la ley. En Gálatas capítulo 5, verso 12, Pablo dice, ¿verdad?, ojalá se mutilasen los que os perturban. Mira lo que Pablo está diciéndole a aquellos judaizantes que habían venido a Jerusalén, ¿verdad?, a perturbar a los Gálatas. Ojalá ustedes, ¿verdad?, voy a hablar en palabras, ¿verdad?, más simples para que ustedes me entiendan. Ojalá ellos no solamente se practiquen la circuncisión, dice Pablo, sino que también se castren. ¿Ah? Mira lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Pablo realmente estaba molesto. Pablo realmente estaba enojado escribiendo esta carta, ¿verdad? Dice, ojalá se castren, ¿ya? Se queden como eunucos, ¿ya? Y no solamente que se practiquen, ¿verdad?, la circuncisión, sino que también se castren, ¿ya? Pero también dice, al reprender a los Gálatas, la ausencia de la habitual acción de gracia al principio de la carta está estrechamente vinculada con la intensidad del sentimiento y con la urgencia por enfrentar el problema a mano y rescatar a los lectores de las garras del error. El apóstol demuestra gran versatilidad en su presentación al recurrir a la escritura, a la experiencia, a la lógica, a advertencia, a exhortaciones y a otros métodos para lograr su meta. Después de 2 Corintios, esta es la carta más autobiográfica, dice Pablo. La razón de esto es evidente. En los primeros 2 capítulos, en los que el elemento personal cobra mayor relieve, aparecen también todas las referencias al Evangelio. El apóstol cita su experiencia debido al peso que la misma tiene en los asuntos que se discuten en la totalidad de la carta. El cierre es único. Desde el capítulo 6, verso 11 en adelante, el apóstol escribe con su propia mano, utilizando letras grandes, a fines de hacer resaltar las principales verdades de la epístola de un modo más firme ante sus lectores en esta parte final. Esta es la única epístola de Pablo dirigida a un grupo de iglesias. No hay escrito alguno que pueda mejorar, demostrar cómo la creación de un momento determinado puede llegar a transformarse en norma para todos los tiempos. El asunto a resolverse era si el cristiano iba a ser determinado por el judaísmo o se iba a desarrollar en términos de su propio genio. Más específicamente, lo que estaba en juego era la continuación misma del Evangelio en su simplicidad y pureza. ¿Se necesitaba algo más que fe en Cristo, Jesús y su obra cumplida para ser admitido en la iglesia? Esta epístola responde de modo elocuente: no. Fue esta epístola la que iluminó la mente de Lutero en la Reforma y la que le capacitó para permanecer firme sobre el principio de la justificación por la fe solamente. Carecemos de información precisa respecto al efecto que esta epístola haya tenido en la crisis gálatas, ¿ya? Pero en 1 Corintios capítulo 16, verso 1,
y posiblemente en 2 Timoteo 4:10, en donde aparece una lectura alternativa que dice Galea, parecería que el error judaizante fue rechazado por la Iglesia en su totalidad. La preparación misma de esta carta apunta en la misma dirección. Ya, bueno, se dice que sí surgió efecto esta carta, aunque dura, ¿verdad? Aunque no tenía acción de gracia, ya. Pablo fue duro con la iglesia, fue duro, ¿verdad?, con los judaizantes que entorpecían, ¿verdad?, y engañaban y confundían a la iglesia. Sí dio fruto, ¿verdad?, porque aparentemente la iglesia abandonó, ¿verdad?, esta idea de judaizar, ¿verdad?, ya, y abrazó nuevamente, ¿verdad?, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, Pablo, ¿verdad?, habla de una enfermedad, como dije anteriormente, ¿verdad?, en la carta a los Gálatas, una enfermedad con la cual él había llegado a esas regiones, ¿verdad?, y posiblemente se había contagiado de malaria, lo cual, ¿verdad?, hacía con que él sufriese de cegueras temporales, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere, verdad? ¿Cuál era esta enfermedad o este aguijón del cual Pablo también se refiere en la carta a los Corintios? Con respecto a este tema, se han dado muchas interpretaciones, de las cuales mencionaremos 4, que consideramos, ¿verdad?, principales, que podrían ser, ¿verdad? Entre los autores medievales prevaleció la opinión de que el apóstol se refería a tentaciones de las concupiscencias, ¿ya? Algunos dicen, ¿verdad?, que este aguijón o esta enfermedad, ¿verdad?, eran tentaciones que el apóstol sufría, ¿ya? Hay quienes que desde Crisóstomo, y especialmente en los modernos medievales, exegetas católicos piensan que se refiere a las constantes persecuciones que Pablo sufría, sobre todo por parte de los judíos, ¿ya? Hay otros que dicen, ¿verdad?, que eran los propios judíos, ¿verdad?, que perseguían a Pablo, a los cuales Pablo se refería, ¿verdad?, como el aguijón. Otros opinan que se trata de una enfermedad corporal, probablemente de los ojos, ¿ya? Mientras algunos, como los cristianos fundamentalistas, que dicen sin ningún cuidado de interpretación, la Biblia dice que era un demonio que lo atacaba y se acabó, ¿ya? Bueno, yo me quedo con la tercera opinión, ¿verdad?, que el aguijón al cual Pablo, ¿verdad?, se refiere, ya era una enfermedad corporal provocada, ¿verdad?, en los ojos, debido, ¿verdad?, a una malaria que Pablo había contraído durante este viaje, ¿verdad?, a las regiones del Asia Menor o de Galacia, ¿ya? Es lo que la mayoría de los teólogos, ¿verdad?, y los grandes estudiosos de la Escritura dicen, ¿verdad?, y opinan. Amén. Bien, amados hermanos, llegamos así entonces al final de esta carta a los Gálatas, esta epístola más, ¿verdad?, del gran apóstol Pablo. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Dios mediante, entonces tenemos ya la próxima semana con más una epístola del apóstol Pablo. Estudien los videos, estudien el material. Que el Señor les bendiga grandemente.